Dios te bendiga más. Damos gracias al Señor Jesucristo por su amor y su misericordia, por tenernos en su casa esta noche. Bendito sea Dios. Después de una ardua labor, un día bastante duro para muchos, pero la gloria es para Dios, que nos ha dado fuerza, ánimo, nos ha ayudado para tomar buena decisión de venir a su casa. Bendito sea Dios. Sabemos de que Dios está hablando y por el tal hay que darle la gloria a Dios porque nos ama. Él sabe que estamos en una lucha continua, día con día, batalla tras batalla, pero Él está ahí para sostenernos, para ayudarnos, enviando esa palabra de poder, ya que la palabra es la que nos va a ir ayudando a nosotros para seguir avanzando. Bendito sea Dios. Quiero invitarlos que vayan conmigo a la palabra en el libro 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 12. Yo bendiga a los amigos, si los hay, esperando en Dios que pueda tocar sus corazones esta noche. Bendito sea Dios. 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 7. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Bendito sea Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, conociendo de su bocado y bebiendo, y comiendo bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y las tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para que el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Lo vamos a dar acá. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra llega a nosotros, a nuestras vidas, con un propósito. Ayúdanos a entender el propósito con el cual envías esta palabra esta noche, Dios. Ayúdame a darme a entender, Dios, que seas tú y tu Espíritu Santo ministrando. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En verdad, Dios pelea por nosotros, iglesia. Dios no nos da por perdidos. Pero es importante estar atentos a lo que Dios está hablando. Sabemos que esta es una palabra de amonestación, bendito sea Dios. Dios es el que conoce el ámbito y la condición del hombre, bendito sea Dios. Y Dios trae la palabra, y la palabra trae un propósito, bendito sea Dios. El ámbito solo Dios lo conoce. Muchas veces Dios manda palabra para contemplarnos, porque sabe que estamos en alguna situación adversa, nos debilitamos, decaemos, estamos en lucha, en batalla, pero Dios nos contempla a través de ella. En muchas ocasiones el Señor también nos exhorta, que se agrada
de nuestra manera de luchar y vivir, pero que Él demanda más, bendito sea Dios. Ahí está Él empujándonos a seguir adelante, bendito sea Dios. Pero también sabemos que la misma palabra también viene para amonestación. Muchas veces nos confronta, muchas veces nos exhorta, muchas veces en verdad Dios nos habla de una manera bien directa. Y sabemos que cuando Dios habla, Él no se equivoca, bendito sea Dios. Pero es necesario buscar la palabra. Es necesario abrir nuestros corazones. Y como la palabra aconseja, que el que tenga el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice, bendito sea Dios. Sabemos que muchos de nosotros conocemos esta historia, el por qué llegó el profeta Natán donde el rey David, bendito sea Dios. Parecía que al rey David se le había olvidado su manera de orar. Sabemos de que él se allegó a una mujer que no era su mujer, bendito sea Dios. Y a tal grado que eso era pecado delante de Dios. Y Dios me daba un pensamiento y en verdad me llevaba a meditar en ello, porque somos seres humanos de carne y hueso, que podemos pecar, podemos fallar, pero si Cristo no ha venido, todavía es tiempo de ponernos a cuenta, bendito sea Dios. Yo les decía que esta era una palabra de amonestación. No es porque Dios nos esté enviando a pecar y luego venir a Él. Para Dios, lo mejor es no pecar. Para Dios, lo mejor es guardarnos de la primera caída, bendito sea Dios. Porque no hay garantía de que el que cae se vuelva a levantar. Solo la misericordia de Dios, bendito sea Dios. Amén. En verdad, el Señor nos quiere dejar claro, y este ejemplo en la Biblia no está nomás por haberla escrito, sino que en verdad siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar una enseñanza, bendito sea Dios. Y la palabra declara que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, bendito sea Dios. Algunos ya hemos caído, hemos tropezado cuando la palabra llega. Otros estamos en la guerra, no sabemos lo que está por delante, pero Dios está enviando su palabra para que estemos atentos a lo que está aconteciendo en nuestro contorno, bendito sea Dios, hablando espiritualmente, bendito sea Dios. El rey David, en verdad, todos conocemos la historia, se allegó a la mujer de Urías, un guerrero del ejército del rey David. Y parece que por eso que nosotros tenemos que guardarnos de no pecar, porque ya el rey David, desde que empezó la malicia a estar viendo la mujer que no era de él, ya estaba pecando, bendito sea Dios. Hasta el hecho que llegó a acercarse a esa mujer, bendito sea Dios. Y a raíz de este pecado, siguieron viniendo más pecados. Sabemos que él también, prácticamente él fue el que preparó también la muerte de Urías, bendito sea Dios. Cuando nosotros conocemos la historia que él era el que comandaba el ejército y se puso de acuerdo con su capitán para poner al frente de la batalla a este hombre para que pereciera. ¿Por qué razón? Él todo lo hacía porque quería encubrir su pecado, bendito sea Dios. Pero antes de mandarlo a la línea de batalla para que este hombre muriera, él siempre estaba maquinando de que este hombre se allegara a su mujer, pues en su corazón estaba contemplando que al allegarse este hombre a su mujer cambiaría la historia, según el hombre, bendito sea Dios. Pero sabemos que según la palabra, este hombre era un fiel guerrero, que aunque el rey lo mandaba a su morada, a llegarse a su mujer, este hombre
era fiel a su escuadrón, a su ejército, a su rey, a todos sus comandantes, bendito sea Dios. Y este hombre no se allegó, bendito sea Dios. Dice la palabra que aún ya habiendo dado el rey orden de ir a su casa a descansar, él se quedó en línea de batalla ahí en el palacio, bendito sea Dios. En verdad, iglesia del Señor, nosotros conocemos todos los hechos a los que el rey David fue a través del pecado, bendito sea Dios. Y pudimos ver los resultados a tal grado que esta mujer quedó encinta y esta criatura que nació pereció, bendito sea Dios. Ya esto ya era consecuencia del pecado. Y sabemos, por eso que nosotros, la bendición de nosotros está en serle fiel a Dios, iglesia. En verdad, cuando nosotros nos proponemos honrar a Dios, Dios nos honra. Él nos cubre, Él nos protege, Él nos bendice. Él en verdad nos guarda de todas las artimañas que el enemigo muchas veces levanta, bendito sea Dios. Pero cuando le damos espacio al enemigo, el enemigo es fiero. A veces parece bien práctico decir la palabra Satanás, pero sabemos que la palabra Satanás es destrucción, es maldición, es caída, es perdición. Y no debemos de sobreestimar el enemigo, bendito sea Dios. En realidad, muchas veces el enemigo nos disfraza el pecado de una manera bonita, a tal manera de hacernos caer en el engaño. Pero Dios continuamente nos está hablando que debemos de santificarnos, porque la única manera de guardarnos del depredador es santificándonos, guardándonos para Dios, bendito sea Dios. Porque cuando le damos cabida al enemigo, con una basta para que nos contaminemos. Por eso es mejor guardarnos en el hueco de su mano, porque en verdad ahí es donde vamos a estar seguros, bendito sea Dios. Aleluya. Y el pecado trae consecuencias. Podemos ver en verdad cómo el pecado a los cuales vino David trajeron consecuencias en tu casa. Nos damos cuenta de cómo Amón viola a Tamar. Eran sus dos hijos, bendito sea Dios. En verdad era algo desastroso que se estaba dando, bendito sea Dios. Absalón mata a Amón a raíz de este pecado que le había dado. Absalón era hermano de Tamar. Pero en realidad él sintió que tenía que vengar el que habían dañado la dignidad de su hermana, bendito sea Dios. O sea, el enemigo turba los corazones. Cuando ya Dios no está con el ser humano, es turbado su corazón, es turbado su pensamiento. Por eso es que muchas veces las personas, cuando ya han caído en pecado, no pueden ni evalúan, ni se detienen a meditar lo destructor que puede ser una mala actitud, una mala acción, bendito sea Dios, porque es turbado su pensamiento. Dan todo bien práctico por poco, bendito sea Dios. Pero podemos ver que en realidad hablar en estos tiempos de una violación en la familia en verdad es catastrófico, porque eso, al igual que acá, que trae muerte. Un padre no puede darse cuenta que ha lastimado la dignidad de su hija, porque lo primero que viene a su mente, hablando del hombre natural, es venganza. Entonces Dios nos tiene guardados a nosotros, iglesia, pero en la medida que nosotros nos guardemos para Él, en verdad. Y vemos cómo luego Absalón, después que había matado a su hermano, se levanta en contra de su padre.
a tal grado que quería hasta matarlo, por la ambición de querer gobernar él. Te adoramos, Señor. Se sublevó sobre su padre. Pero podemos ver, todo es consecuencia del mismo pecado. El Señor quiere que entendamos, iglesia, y muchos de nosotros somos testigos. Muchos de nosotros conocemos en verdad el favor de Dios en nuestras vidas cuando andamos ignorantemente haciendo y deshaciendo, pero hicimos cosas que traían consecuencias. Y muchos de nosotros somos testigos que venimos al Señor, Él nos perdonó, nos ha restaurado, nos está restituyendo, pero las consecuencias de muchas obras que hicimos están viniendo, bendito sea Dios. Amén. Por eso podemos ver alrededor del mundo hijos abandonados, hijos que no conocen quién es su padre, que no conocen quién es su madre. Por eso es que Dios no soporta el adulterio. Por eso es que Dios no soporta, no está de acuerdo con la laxivia. No está de acuerdo con todo el tipo de pecado que puede traer consecuencias hasta pervertir una generación, bendito sea Dios. Porque lastimosamente David había traído consecuencias a su casa. Pero había llegado el perdón a David, por esto se lo dijo el profeta. Sí. Pero podemos ver que las consecuencias del pecado que el rey David había hecho vinieron a su casa y era lamentable. En verdad, aún podemos ver que hay una palabra que hasta hoy en día sigue vigente. Cuando Dios le dice al rey David: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Y podemos ver hasta hoy en día esa guerra que se da allá en el Medio Oriente entre los judíos entre los judíos y los árabes. En verdad, Dios ha trazado un propósito sobre nuestras vidas. Solo Dios lo puede cambiar y nosotros también. Porque nosotros somos los que decidimos. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Dios nos ha dado libre albedrío. Porque Dios no quiere a nadie sirviéndole con capricho. Dios no quiere a nadie sirviéndole a la fuerza. Dios quiere que le sirvamos con gozo, con empeño, con alegría. Si de algo nos hemos de sentir orgullosos, no para vanagloriarnos, sino que hay que sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios, bendito sea Dios. Pero que sea notoria nuestra conducta, que en verdad somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y eso no solo lo vamos a testificar ni lo vamos a manifestar aquí en su casa, eso lo vamos a manifestar allá afuera. Sí. Que la gente diga que todavía hay hombres y mujeres de Dios. Que la gente todavía pueda recibir una palabra de esperanza para cambiar su estilo de vida, bendito sea Dios. Que la gente pueda sentirse inquieta en verdad, que hay una vida diferente aparte de esta vida que el mundo ofrece, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y esa es la vida que nosotros testificamos a través de anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Pero es necesario que nosotros en verdad entendamos que de cada
obra que nosotros hagamos, van a venir consecuencias. Amén. Si hay obras malas, no esperemos consecuencias buenas. Pero si hay obras buenas, démosle la gloria a Dios, porque es la promesa viva para nosotros, iglesia. Hay un día en donde seremos pesados. Este es el tiempo para ir enmendando nuestra manera de vivir. Este es el tiempo en donde Dios no se cansa de traer palabras a nuestras vidas. Pero hemos de cambiar nuestra actitud. Hemos de venir con un corazón abierto y dispuesto. Hemos en verdad de entender que 1000 veces nos conviene ser obedientes a su palabra que andar de rebelde por el mundo, golpeándonos de puerta en puerta, bendito sea Dios, porque eso es lo que el enemigo da en la vida. Aleluya. Es triste y lamentable como muchos conocen que allá fuera recibían puros golpes y golpes y golpes y están retrocediendo, volviendo atrás. ¿Por qué? El enemigo es el que turba los corazones, iglesia. Te adoramos, Señor. Pero aún Dios sigue dando la palabra. Aún Dios sigue interesado en nosotros para que en verdad ninguno de nosotros perezcamos. Dios en su corazón ya nos contempla junto con Él allá en la morada santa, bendito sea Dios. Pero el reto es de nosotros. Pablo nos habla con un énfasis que mientras militemos en esta carne, dice, lucha tenemos. Gloria a Dios. Hay que luchar, hay que pelear. No hay que darnos por vencidos. Hay que tener una conciencia limpia y una certeza de que no estamos solos, que Él está con nosotros. Porque en realidad, cuando el hombre perece ya sin sentido, es porque el Espíritu Santo de Dios ya le abandonó. Y la única manera que el Espíritu Santo de Dios nos puede abandonar es que en verdad estemos pecando deliberadamente, bendito sea Dios. O sea, siendo conocedores por qué hemos de volver atrás. La palabra de Dios nos exhorta continuamente que no dará por inocente. Amén. No nos da por inocente a todos aquellos que nos ha revelado el Evangelio. Gloria a Dios. Sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Aleluya. Todos tenemos claro. Entonces, nosotros mismos, dice el pastor muchas veces, nosotros mismos somos profetas de nosotros mismos. El enemigo va a querer que nosotros estemos viviendo el peor engaño. Mas Dios quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida eterna. Nosotros hemos sido predestinados para la eternidad, iglesia. Si va a perecer es este cuerpo. Si algo de nosotros va a perecer es este cuerpo. La palabra dice que polvo somos, al polvo volveremos. Pero esa es esta carne. Pero el Espíritu, que es el que mora en nosotros, el que sostiene este cuerpo, Él se tornará a su dueño. Y nuestro dueño es Jesucristo. Bendito sea Dios. Pero es necesario, iglesia, vivir meditando nuestra manera de vivir. Aleluya. Es necesario ir enmendando nuestra vida. No podemos vivir una vida peca y como que nada. No podemos estar pecando y hacernos disimulados. Ante el hombre podemos disimular, pero hay un Dios que está en el cielo y se ha manifestado aquí en la tierra y que día a día no le podemos ver, pero lo podemos sentir. Así como yo le puedo ver a ustedes corporalmente, a Él no lo puedo ver, pero Él sí me ve, bendito sea Dios. Pero es necesario que aprendamos a temerle y a respetarle. Por eso el Señor esta noche quiere hacernos conciencia en verdad de que de cada conducta, de cada acción de nosotros, hay consecuencias. Dios lo que quiere es que nos enseñemos a vivir una vida responsable. Y lo bueno para nosotros es de que Él está con nosotros. O sea, Él tiene su brazo extendido. Aleluya, sí. El que se ha sentido que ha caído,
el brazo de Dios está extendido allí. Ahí donde cayó, ahí se puede levantar, porque ahí está el Dios de poder para levantarlo, bendito sea Dios. Pero sabemos que el tiempo se acorta. Sí, y hoy, iglesia del Señor, podemos decir que no somos lo mismo. Porque oíamos hablar de pestes, oíamos hablar de guerra, oíamos hablar de un sinfín de cosas. Y poco a poco se han venido dando a conocer esas cosas. Ahora mismo nos hemos quedado en esa réplica de este virus. Que parece que el impacto de cuando empezó ya pasó, pero sabe, iglesia, el Señor. Gloria a Dios, que nuestro alcance ya no está viendo esa mortandad. Pero se sigue yendo gente. Te adoramos. Se sigue yendo gente. Pero Dios es el que nos está guardando. Amén. Y por eso es que su palabra sigue fluyendo. Porque no vaya a ser que por una, o la que yo creo que es insignificante, o que yo la creo por pequeña que sea, esa vaya a ser la situación que me lleve a la perdición. Aleluya. Por eso es que el Señor nos está trayendo ese recordatorio. En verdad, nosotros podemos ver la otra cara. Porque David, a pesar de que sus pecados fueron letales, mortíferos, pero a David alcanzó misericordia. Gloria al Señor. ¿Pero por qué alcanzó misericordia? Primeramente, él reconoció que pecó, que falló delante de Dios. Mira, Dios lo hace para testificarnos siempre en su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no va a prosperar. Pero el que lo confiesa, dice, es el que alcanza misericordia. Aleluya. No importa lo que haya sido de aquí para atrás, tu pecado. Pero es necesario que lo reconozcas delante de Dios y que te vuelvas a Él. Es necesario que cuando Dios te hable, no te haga el desentendido. Porque si tú supieras, si nosotros supiéramos que en verdad los que se pierden somos nosotros, bendito sea. Gloria a Dios. Dios, desde el principio, Él ha sido Dios, se ha manifestado y la palabra testifica de Él y Él es Dios con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros, en verdad, necesitamos el perdón de Dios. Gloria al Señor. Nosotros hemos entendido 1000 veces la misericordia de Dios Gloria a Dios. que la condenación perpetua. Porque en verdad, iglesia del Señor, la palabra nos ministra de que en aquel día nos traerá memoria. Es probable que si Dios estuviera hablando esta noche a alguien, le traerá memoria de que Dios le habló. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que dice que estará en el fuego y azufre. En verdad, si con solo que me caiga a mí en esta mano un poco de agua hirviendo, yo siento que me salsea hasta el corazón. Imagínate, ese azufre no va a saciar en este cuerpo, en esta carne. Será en el alma. Solo de pensar lo que es la palabra será por la eternidad. O sea que 1000 veces nos conviene mejor volvernos a Dios. Amén. Aleluya. En verdad, porque sería duro. Bueno, a mí hasta se me eriza la piel de ponerme a pensar, sería duro que Dios me trajera el recuerdo. ¿Cuántas veces predicaste? Se me hace duro a mí solo pensar. ¿Te acuerdas de dónde yo te levanté? Pero ¿qué pasó? Y ahí viene el recordatorio, en verdad. Te adoramos. En verdad, iglesia del Señor, Dios está interesado en que nuestra alma vuelva a su dueño. Gloria a Dios.
Por eso es bien importante que estemos atentos. Dios está hablando. Mira, Dios no nos esconde nada, iglesia del Señor. Dios cuando Él quiere nos habla. Muchas veces nos habla de manera apaciguada, muchas veces nos habla de manera bien directa. Pero aún es su misericordia, iglesia. Aún es su misericordia. Wow, aquel día sería lamentable, aquel día, que hasta aquel día va a ser revelado lo que es la misericordia de Dios. Sería duro. No, Dios está interesado en que entendamos hoy que estamos en esta carne. Mira esta carne, qué mal les parece esta carne a veces, estos huesos a veces se retuercen. Si no es el frío es el calor. A veces tú sientes que la cabeza te va a explotar. A veces tú sientes que quizás no te va a dar ánimo para levantarte. Pero aún la misericordia de Dios está a favor de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es bueno que vayamos enmendando nuestra manera de vivir. Aleluya. Y lo terrible, como te decía yo en este caso, el rey David trajo consecuencias a su casa. Amén. Cosas desastrosas que acontecieron en sus hijos. Sí. Qué duro. Pero mira cómo Dios es de grande y misericordioso. El rey David, cuando ya reconoció su pecado y determinó apartarse, porque el aceptar que pecamos es un 50 Sí. y el apartarnos es el otro 50. El problema de muchos creyentes que solo el 50% hacemos. Te adoramos, ¿Sí? Dios. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Por eso a veces andamos como creyentes mediocres. Días encendidos y días apagados. Pero ¿quién nos apaga? El pecado que nos apaga muchas veces el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Sí? Y Dios Dios ya está asqueado Sí. de esos testimonios pésimos. Sí. Créelo. A mí Dios me confrontó. En verdad, tanto cristiano falso no han entendido que yo soy Jehová. Que arriba del cielo y abajo de la tierra nada escondido está delante de mí. Aleluya. Pero mira, el rey David, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. El rey David sabía que Dios iba a hacer eso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba siendo sincero con Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros somos sinceros con Dios, el mismo espíritu nos hace recibir ese perfume, ese bálsamo sanador en nosotros. Porque el pecado es el cáncer en nuestra alma. Sí, amén. Sí, creo. El pecado es cáncer en el alma. Aleluya. Si tú vas si nosotros hemos conocido, cuando una persona ha estado con esa enfermedad, es duro. Cuando le dice a la persona, oh, tiene cáncer en el brazo. Oh, que el cáncer le avanzó, lo tiene por la espalda. Tiene cáncer en la sangre, o sea, ya todo su cuerpo. O sea, el cáncer come la salud de tu cuerpo hacia el pecado. El pecado mata. Pero Dios, te lo decía al principio, no nos da por perdido. Si en el piso estamos, de ahí Dios nos levanta. Bendito sea Dios. Por abominable que haya sido tu pecado, pero si somos genuinos con Dios, Dios lo da por poco. Aleluya. Por tal de que te levantes. Gloria a Dios. Dios lo da por olvidado, por tal de que volvamos a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús le decía a Pedro que clamaría al Padre para que su fe no menguara. Así está Jesús aún por nosotros. Gloria a Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos en verdad
y aprendamos a valorar lo que Jesús ha hecho. Amén. Porque muchas veces nuestra conducta hace ver como que lo tenemos por poco. Pero Jesús es lo más preciado que el ser humano puede recibir en su vida. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jehová. En verdad, Dios quiere, sigue restituyendo. Dios, Jesús sigue salvando. Jesús sigue sanando. Jesús sigue perdonando. Pero es necesario que aprendamos a tomar decisiones rectas y correctas delante de Él. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Que nos determinemos, que en verdad demos por abandonada nuestra vieja manera de vivir y que nos volvamos a Él. Aleluya. En verdad, iglesia del Señor, hay un remanente que ha entendido, pero también hay un remanente que está en medio de las luchas, en medio de las guerras. Muchas veces el pecado que va delante de ellos es el que le está haciendo guerra, pero yo te digo esta noche, Jesús está interesado en ti. Amén, gloria a Dios. Jesús sigue peleando nuestra Gloria a batalla. Dios. Pero es importante, iglesia del Señor, que decidamos nosotros. Dios nos ha dado un libre albedrío porque nos ama, Sí, amén. pero también nos ha coronado de beneficios y favores. Si tú te has sentido abandonado, Dios está ahí. Solo revisemos nuestra manera de vivir y veremos la gloria de Dios nuevamente. Amén. Bendito Dios. Dios te bendiga, iglesia. Amén.